Bien, muchas gracias. Bienvenidos, buenos días a todos. Gracias a la doctora Guerrero porque aquí hay complicidad, está claro, yo vengo a esta casa porque hay complicidad, hay amistad. Y el otro día había casualmente una foto de hace 9 años. Me saltó ayer también a mí el recuerdo de... Que son ya muchos años vinculados a esta casa y la verdad que después ya de más de una década pues uno se siente contento, feliz y agradecido, está claro. Bien, yo a lo mejor voy a haber puesto un título en consonancia con la temática, que es Cartografiando la música para este enlace regio. Voy a ser el título ideal, pero en fin, he optado por uno más poético, Sonidos y Armonías, para el enlace de Carlos V con Isabel de Portugal. Si les soy sincero, no hay nada de música, no hay ninguna referencia musical, con lo cual mi imaginación tiene que buscar músicas contemporáneas, lo que está en las fuentes primarias, lo que pudo sonar o lo que pudo ser. Es decir, lo que yo les voy a contar es algo absolutamente especulativo. Me sincero con ustedes, no les voy a engañar, porque es lo que pudo ser, pero nadie nos confirma que fue así. Desgraciadamente, en este enlace, esa es la circunstancia, porque cuando en el 26 va a Granada, sí que tenemos referencias, que si le recibió el Cabildo, que si tal, que si cual. En fin, en Granada ya tenemos alguna referencia, pero por desgracia para este enlace no tenemos nada. Hecho mano, yo estudié Historia del Arte, más que vocación, no sé por qué, estudié en su día en la Complutense y tengo que echar mano, aquí está la doctora Cantera, admirada compañera. Redondo Cantera, perdón. No, o a la francesa. Guerrero, León Guerrero. Sí. Este es el empacho matutino de ir corriendo a todos los sitios. Pues hay que echar mano pues, de lo que aparece fundamentalmente en la iconografía y en esas fuentes primarias musicales. Bien, como ustedes saben, un símbolo de poder, de preeminencia, de magnificencia, como dice Baldassare Castiglioni, es que los reyes, los nobles, los príncipes tuvieran una formación musical exquisita. Supongo que a lo mejor esta era una deformación de los famosos quadrivium medievales, pero tenían que aprender música. Es más, dice literalmente Castiglioni, que sepan leer del libro. Es decir, al menos tenían que dominar los rudimentos del lenguaje musical para saber leer. Yo creo que los reyes desafinaban mucho, cantaban poco y mal, porque no hay ni una sola noticia que fueran a acompañar a tal cantor o sostuvieran tal voce o se hiciera un solo o medio solo. Yo supongo que no eran, aunque bueno, algunas princesas del 18 no lo fueron tanto. En general esto es así. Se le daba mal, ¿no? La música. Sí, pero a lo mejor eso es por embellecer o ornar al príncipe Juan o a la reina. Lo que sí sabemos es que ellos tenían, cada monarca tenía su capilla de música, término que voy a repetir muchísimas veces, con sus directores, sus capellanes, sus instrumentistas. Cada uno aportaba su capilla de música. Si, esto les digo yo a mis alumnos, no tuvieran capilla de música, serían monarcas de tercera división. Y estamos hablando de monarcas de primerísima división o en términos futbolísticos de Champions League. Esto está claro que era así. Y contaban con los mejores. El caso de nuestro futuro emperador viene de la mano de Nicolás Gomberg. Si echamos una mirada, por ejemplo, a la documentación que tenemos, en el caso de Valladolid hay un documento muy interesante en protocolos de 1544, donde se hace una relación de los fondos musicales que tenía la antigua colegiata. Pues si ustedes ven eso, hay muchos libros y muchas cosas, pero entre los músicos que más predominan están Josquin Després, Nicolás Gomberg, Alexander Agrícola, que murió en Valladolid precisamente, o Brecht, por ejemplo. Es decir, todos músicos franco-flamencos que vinieron a la península y que trajeron un estilo de composición nuevo a lo que se estaba haciendo hasta entonces. Un estilo que podríamos resumir en una palabra que era el contrapunto imitativo, es decir, las voces van entrando escalonadamente y van imitándose unas a otras. Y que curiosamente, a través de Orlando Di Lassus, es el modelo que preconiza años más adelante el bueno de Giovanni Pierluigi de Palestrina durante la Contrarreforma. Recuerden que la Contrarreforma, en el último capítulo, dice que la letra sea inteligible, que se entienda para, de alguna manera, promover esa fe. Con ese sistema no se entiende nada más que el comienzo y la vocal final. O sea, es ininteligible el texto porque las voces se suceden
con distintas sílabas y resulta que, bueno, ese es el resultado final. Bien, entonces, en ese caso, pues tengo que echar mano de Nicolás Bomber, tengo que echar mano de otros músicos. Bueno, a lo mejor he dejado en el tintero a nuestro burgalés formado en Palencia, como es Antonio de Cabezón, por ejemplo. Pero ahí tenemos relaciones de músicos, en fin, muchísimos, muchísimos. Bien, podemos distinguir dos planos o dos géneros musicales. Lo que se hacía durante los montones de desfiles que hacían, procesiones, entradas a ciudades, en fin, este rito se está repitiendo, por ejemplo, aquí en Valladolid, a comienzos del siglo XVII. Lo que se podía hacer en los saraos que dicen precisamente en la Oda, ¿no?, de Carlos V, los saraos, los bailes, las cenas, lo que se ocurre en palacio y, por supuesto, en un tercer nivel, lo que podían hacer en unas iglesias. Normalmente se cantaba un Te Deum, poco más. Yo creo que los reyes no aguantaban celebraciones más largas. Fundamentalmente ese era el tipo de celebración, o algún tipo de motete que se incluía en alguna celebración litúrgica, poco más. Bien, hay que distinguir también en esas música, llamemos militar, que tenían estos monarcas, pues dos instrumentos fundamentales, tres si quieren, venga. La trompeta natural, es una trompeta que da notas al aire, do, sol, do, algún mi escasamente, pero son notas al aire, son notas que, digo, es un instrumento que no tiene ningún tipo de llave, no existían las llaves. La trompeta natural luego llega a tener 3 agujeros, esta no tenía, es un instrumento militar que, por otra parte, tiene esa connotación de poder, de significado de poder, evidentemente, como se sigue representando incluso hasta en el siglo XVIII. Y junto a esas trompetas eran necesarios los pauken o los timbales que eran de distinto tamaño. Por cierto, en la procesión del Pilar, el otro día siguen haciéndolo ahí en Zaragoza, donde yo viví 10 años, pues siguen haciéndolo así, las trompetas con un par de timbales que dependen del ayuntamiento de la ciudad. Bien, tenemos noticias de que existían dos tipos de instrumentos, es decir, los flamencos eran mucho más hábiles con la boca a la hora de hacer sonidos estos instrumentos y utilizaban, posiblemente porque llegaron a obtener sonidos más agudos, timbales más pequeños de tamaño. Los españoles eran instrumentos más potentes, más groseros en el sonido y timbales mucho más grandes, mucho más sonoros. Esto con el paso de los años se va fundiendo, unos enseñan a otros. Y ese tipo de división de dos escuelas que existía en esta música militar para desfilar no va a ir desapareciendo poco a poco. En palacio se bailaba, fundamentalmente, y se bailaban danzas de la época. Les propongo una de este músico francés de comienzos del siglo XVI, el Bel Quitel-Madi, o sea, no sé, hermosura guapa que me tienes prendido, me tienes pillado en un lenguaje cotidiano. Es una pavana muy sencillota. La pavana puede ser, normalmente es en ritmo binario, o sea, de dos. Hay pavanas y pavanillas, hay una pavanilla en Simancas, por cierto, a 3. La pavana era de origen italiano, como tanto, como las pañoletas. Todas las danzas tienen ese foco más o menos italiano, del norte de Italia, que luego serán dominios españoles, ¿no? Y son ritmos binarios. Cabezón tiene una excepción, tiene una pavana 3, un poco curiosa, pero normalmente son a 2. Son bailes muy sencillos, de pasos, muy sobrios, caminando, retrocediendo, en fin, eran bailes muy elegantes. Yo siempre lo comparo, la diferencia que hay entre un paso doble y una pavana, o sea, es que nada que ver. O sea, nada que ver, son dos mundos absolutamente diferentes. Vamos a ver dónde estás aquí tú, si te... Perdón, este es Rodrigo Martínez. Vale. Vale, nos vamos a Zaragoza, al patio de la Infanta. Una música anónima del Cancionero de Palacio. Recuerden que el Cancionero de Palacio está en el Palacio Real de Madrid. Es una obra que, bueno, se cree que se finaliza en 1516. Los cancioneros eran antologías musicales. Ahí se recoge toda la música de los músicos, no sé, por seguir un símil actual diríamos los 40 principales, los más jóvenes, ¿no? El hit parade de la música está en esas clasificaciones radiofónicas.
Pues estos músicos, los músicos más importantes del momento, se recogían en estas antologías. E incluso se repiten. Tenemos otro cancionero que es el de La Colombina, en torno a 1500. Tenemos el cancionero de Segovia, de 1506. Por cierto, el cancionero de Segovia, lo veíamos en la clase el martes pasado, es un cancionero muy interesante, vinculado posiblemente a Isabel la Católica, pudo acabarse en 1506, y es un cancionero que dice el bloque de músicos flamencos y el bloque de músicos hispanos. Pues ahí tenemos toda la playa de Obrecht, Agrícola, Urrede, etcétera, etcétera. Todos esos músicos flamencos aparecen ahí y muy pocos compositores españoles de ese momento. Bien, volviendo al cancionero de Palacio, que está en Palacio, es una colección impresionante, tiene 408 obras en este momento, se cree que se perdieron 90, es decir, cerca de 500 composiciones en el género que se llamaban villancicos, romances y canciones. Fundamentalmente son estos géneros. Es un género que se amalgama o tiene su origen en la música popular. La música popular, que todos hemos cantado alguna vez, la que sea, siempre son estribillo y copla, estribillo y copla, estribillo y copla. Se canta la copla y se copla el estribillo. Es un poco esa sucesión, con romances octosílabos, en fin, con todos esos géneros que se utilizaban. Sobresale la figura del salmantino Juan de la Encina, junto a Juan Rivera y tantos otros, que Peñalosa, Francisco de la Torre, etcétera, etcétera. Y esta es una canción que posiblemente pudo escuchar el emperador, el Rodrigo Martínez. Vamos a por ella, antes de escuchar a los timbales. Bueno, en todo este tipo de interpretaciones tenemos que pasar siempre un filtro de la fiabilidad. Es decir, ¿esto era así realmente al 100%? Nunca lo podremos saber. En la música antigua esto es un tema muy delicado. Lo que sí hay un propósito es lo que se llama la interpretación históricamente informada, fundamentalmente en el uso de instrumentos antiguos o de afinaciones o temperamentos antiguos. Pero esto se bailaba así, o es parte de la recreación de este grupo. ¿Había ese tipo de percusión? Pues posiblemente, pero nunca lo podremos saber. Tanto si digo sí como si digo no, me puedo equivocar perfectamente. Hay una aproximación, hemos visto la elegancia de los bailes, con círculos, con movimientos, bueno, a veces han sido un poco exagerados, pero bueno, son siempre esos movimientos muy, muy sobrios. La información históricamente informada, pues, muy bola de arco, de mano, flautas, etcétera, etcétera. Bien. Les iba a decir una cosa, antes de que se me olvide, que los cancioneros, hablando de los cancioneros, son también para los historiadores una fuente de información impresionante. No es una cosa música y ejecútese. No, hay información. Por ejemplo, aquí tengo unos apuntes
sobre alguna de las composiciones de ese cancionero de palacio. Por ejemplo, el romance Levanta Pascual o Triste España sin ventura hace referencia a la toma de Granada, claramente. El que rige y el regido está dirigido al rey Juan II. Otros de tipo pastoril como Pedro y bien te quiero, o otros que son laudatorios, de lloro hacia el rey como Mi libertad en sosiego. O sea, esto es un poco la información que nos puede ofrecer este tipo de documentos. Bien, pues esto es un poco las referencias, aunque son fotografías modernas, supongo que esto cambiaría con el paso de los años, aquella entrada por la Puerta de la Macarena o aquella estancia en el Hospital de San Lázaro o esa estancia en este monasterio que creo que es Casa de la Cultura en Sevilla, no se le había dado otro uso, cuando estuvo Carlos. Bueno, pues como he elegido el tema amatorio, pues ahí tenemos este romance Amor con Fortuna, también del cancionero de Palacio, de Juan de la Encina, fechable a finales del siglo XV. Fíjense cómo era la escritura en esta época, eso se llama notación blanca, con el tipo de letra, es lo que ustedes pueden encontrar en el cancionero de Palacio, con distintas claves a lo largo de esa obra. Vamos a ver cómo suena. Ay, perdón. Bueno, seguimos avanzando, pues son repeticiones sobre el mismo tema. Miren, este grabado me parecía muy interesante, que no tenga una relación directa con nuestro monarca, es para que vean ese desfile habitual de instrumentos de viento metal, como esas trompetas, trompetas naturales en este caso, como se llamaban, de sus caballeros a lomos, y esos timbales pequeños que les comentaba, este caso es de la corte de Maximiliano, pero este modelo se repite incluso un siglo después
incluso en estas latitudes. Y esto posiblemente podía sonar así. ¿Perdón? ¡Ay! Bueno. Dado vine virtutem tua inimicos tuos. Espera que programa. Bueno, esto pasa hasta en las Tenemos mejores casas. fotografía histórica y ordenador histórico. Y si cierro el programa, ¿pasa algo? ¿Ganamos más tiempo? Sí, dale a cerrar y ya se comparte todo. Es algo no deseado, que es lo importante, ¿no? Con lo cual la culpa se aminora. Bueno. Luego esto pesa tanto, al final. Vamos a ver. Si lo hacemos así elegantemente. Bueno, pues esto puede sonar así, o podemos otros ejemplos, por ejemplo este de los Uffizi, donde tenemos aquí ese gran tambor, pífanos, o sea, flautas traveseras, o en este otro lado tenemos a lomo sin tocar esas trompetas rectas, que insisto, las vemos en las películas de los romanos, pero que no sabemos cómo sonaban las películas de los romanos, es todo está inventado. En fin, de esto tenemos alguna cosa o adaptaciones de este tipo de grabados donde nos muestra cómo iban a lomos de caballo andando este tipo de personajes, donde bueno, pues ahí tenemos la corte con cientos de caballeros que acompañaban siempre estos desfiles. O esta otra, que es la tenemos ahí, el conjunto de instrumentos que incluso lo hacen hacia el aire para que tuviera mayor resonancia, ese grupo pues que veo 2, 4, 6, 8 trompetas. Esta en Bélgica, esa xilografía. O esta que siempre me ha encantado, en Valencianes, aunque sea posterior, 1540, ese conjunto de 4 trompetas que acompañan al monarca. En Bolonia y tal no aparecen estos instrumentos, con lo cual pues no lo he puesto. Bien, vamos a escuchar más música.
¿verdad? Esta era de Tielman Susato, una morisca, otra danza típica, es decir, no se tocaría con este tipo de trompetas, con este tapiz de Pastrana que estamos viendo, porque era imposible, era música más elaborada. Lo que pasa es que lo hacen así. Por ejemplo, otras sonería. Estos son trompetas naturales. Estas tienen 3 agujeritos. Están tocando en do mayor, pero bueno, pueden hacer muchas más notas. Trompetas rectas. Esto es Monteverdi, o sea, nada que ver con esta época. Bueno. Este además es Vicente Alcaide, que acaba de defender la tesis sobre un músico de Valladolid. Bueno, y pasamos a este ejemplo donde, si no recuerdo mal, este es de un músico que se llama Jacobus Clemens, que para diferenciarlo del Papa dice non Papa, y que se titula Carolus Magnus Es. A ver si nos suena. Es decir, al propio Carlos le están dedicando composiciones, o sea, la importancia que tiene en ese momento políticamente, compositores de otras latitudes le están dedicando composiciones. Es profeso mayor adulterio. Pues ese ejemplo que os he dicho, entendible el texto, por desgracia, esa técnica. Incluso esa idea de César antiguo, ¿no? Claro, para eso era emperador. Bien, aquí parece que es donde tuvieron ya oficialmente esas primeras fiestas, ¿no? Siendo marido y mujer, y pudieron escuchar música como este. Una pequeña aclaración antes de escuchar nada. Primero, aquí tenemos a Jordi Sabal, que así se vea de mal, pero bueno, no hay mayor calidad.
este grupo Hisperion 20, que dirigía Jordi Sabal hace muchos años en un concierto en Italia. Claro, existen, lo comentaba con nuestros amigos aquí, esta pareja además de buenos amigos, que a veces, claro, él tiene que sacar partido a los músicos que ha contratado y no puede tenerles de mirones, con lo cual, pues hay sacabuches que no existían en la época, o hay instrumentos de tipo orientalizante que no se tocaban, en fin, cuestiones que pueden un poco desentonar. A lo que voy, y es lo esencial, había dos tipos de danzas, la danza alta y la danza baja. Claro, todos pensamos que la danza alta era bailar saltando como una jota aragonesa, y la danza baja, pues esa pavana que hemos visto, por ejemplo. No, está en función de los instrumentos que ejecutan la danza. Si los instrumentos son de viento, o viento metal, o viento madera, se llama alta. Si es de cuerda frotada, una vihuela de arco, una vihuela de mano, lo que sea, una guitarra, una vihuela, en general se llama danza baja. Evidentemente, no es en función del tipo de movimientos, para nada. Se llaman esos dos géneros dancísticos que hay en este momento. Luego, evidentemente, hay una norma no escrita que el buen músico era capaz de adornar sobre la música escrita. Un buen músico, un buen ejecutante, es capaz de improvisar, adornar, mejorar la melodía sobre algo que simplemente es una nota de valor muy largo y él puede hacer. Eso era una tónica que se sigue durante muchos siglos, el carácter de un buen instrumentista. Vamos a esta danza de Francisco de la Torre, del Cancionero Musical de Palacio, una de las danzas más representativas de este momento. Es un sacabuche, una armonía, que se una y nos llevan a la esa tres voces. Bueno, sigo avanzando porque el tempus fugit. Por ejemplo, también podríamos escuchar en esas saraos palaciegos música para vihuela. Música para vihuela que resulta mucho más intimista, que podía tocar esas danzas bajas. Música para vihuela que muchas veces son adaptaciones o reescrituras de una canción, de un tema, que podía ser solo para vihuela o para voz y vihuela como instrumento acompañante. Fíjense, la gente del Renacimiento utilizaba melodías que estaban de moda. Aquel ejemplo a los jóvenes de los 40 principales se hacían constantemente. Y existían dos fórmulas. En la música religiosa lo se llama misa parodia. Es decir, un tema como decidle al caballero, casada soy, marido tengo, no quiero tener ningún lío contigo. O sea, un tema escabroso donde los haya, ese es el famoso canto del caballero, servía como argumento para escribir una misa. Pero no voy a decirle al caballero, casada soy, marido tengo, sino Kyrie eleison o Gloria in excelsis o lo que sea. Es decir, la música sigue siendo la misma, la rearmoniza a cuatro voces con las técnicas que yo utilizaba, el contrapunto imitativo, pero es una música absolutamente profana, es un contrasentido contrarreformista, incluso litúrgicamente hablando, antes de la reforma se suele producir, es lo que se llama misa parodia. Ese es uno de los temas más popularizados, el canto del caballero, que también lo utiliza, por ejemplo, Nicolás Gomberg, que es el primero que lo armoniza, o que lo utiliza Antonio de Cabezón, en unas variaciones para tecla, o que utilizan pues, Valderrábano, Millán, Narváez, por ejemplo, que creo que es este uno de los ejemplos. O sea, voz con acompañamiento de vihuela. La vihuela sería como una antigua, una primitiva guitarra, salvando las distancias. Que no se queje.
La dama reconoce la belleza del caballero, pero le va a dar calabazas, ¿eh? Bien, pues ese es nuestro canto del caballero, conocidísimo. Bueno, y el tema por antonomasia de nuestro emperador dice que su canción favorita es de Mil Regrets, un tema que, bueno, había compuesto en primera instancia el famosísimo Josquin Desprez, Josquin que hemos dicho que estaba presente en todos los repertorios de este momento, por ejemplo, el cancionero de la Catedral de Segovia, que era un músico referente para otros músicos contemporáneos, en fin, que era un modelo de composición y de música para el resto de autores, que incluso reutilizan este Mil Regret, Nicolás Gomber o Cristóbal de Morales. Tienen motetes, tienen composiciones. Simplemente, insisto, era cambiar el texto y, como hará Francisco Guerrero años más adelante, torna algo profano a lo divino. Las canciones villanescas espirituales es eso, cambiar un texto, la música es la misma. ¿Por qué? Pues porque yo creo que incluso a los censores del momento no les importaba la música, pero esto durante años y años y años les interesaba exclusivamente lo que comunicaba, parece ser, a la feligresía era el texto, y esto es fundamentalmente. De nuevo, es otro ejemplo en el que es recurrente, un tema se repite. Y además, con ese marchamo de que es la canción del emperador, pues evidentemente es un tema nostálgico, amatorio, si puede llamarlo, que parece ser, según cuentan los cronicones de la época, era la canción favorita de nuestro emperador, ya emperador. Ahí tiene un poco el texto, incluso para Vihuela tenemos otras versiones, Luis Narváez, el texto traducido: mil pesares por abandonaros y por estar alejado de vuestro amoroso rostro, siento tanto duelo y dolorosa pena que en breve se me verá acabar mis días. Nos quedaría como anillo al dedo, ¿no? Se había casado una vez solo, Carlos, estaba ya viudo, estaba retirado en Yuste, entonces la verdad que encaja como anillo al dedo esta versión de... Vamos a escuchar entonces, aquí tengo.
Permítame, para ir acabando, que lea estas palabras del que se autodenominaba, y el nombre muy sabio, el bachiller Pepe Rey. Bachiller porque nunca se doctoró. Es además uno de los... trabajó en Radio Clásica, grabó varios discos en esa... Bueno, pues era un poco esa política que había entonces de recuperar a finales de los años 70 la música antigua española. Curiosamente, en España la musicología empezó por lo más antiguo. Que si en Cataluña música siglo XIII, que si cantigas siglo XVI, como han llamado siglo de oro. Yo creo que esa terminología siempre es muy forzada y hemos acabado casi en el siglo XX. Bueno, pues Pepe Rey, que es un hombre muy sabio y que se preocupó por esta música del Renacimiento, dice, son unas líneas: finalmente, y tras su matrimonio con Isabel de Portugal, se organizó una numerosa capilla musical en la que intervenían cantores y ministriles portugueses, españoles y flamencos, tañedores de tecla y cuerda pulsada y también bailarines, un grupo selecto de artistas internacionales que era el emblema musical perfecto de su imperio. En este contexto, no extraña la abundancia de composiciones asociadas al monarca. Como hemos visto un caso, y vamos a acabar con otra. La canción polifónica Mil Regrets, atribuida a Josquin Després, gozó de una enorme popularidad en toda Europa y de ella se dijo que era la canción favorita del emperador. El tema conoció numerosas versiones y adaptaciones, además de servir como base para diversas composiciones. Y con esto ya concluyo. Sin embargo, otras creaciones musicales fueron más explícitas a la hora de cantar la gloria del monarca. Así sucede, que es lo último que vamos a escuchar. Bueno, este era un ejemplo de una misa de Cristóbal Morales sobre el mismo tema del Mil Regret. Un poquitito y de eso, la música también. Bueno. Y para acabar, esto concluyo, este ejemplo explícito de este motete Jubilate de Omnis Terra, 1538, del grandísimo Cristóbal de Morales, sevillano, que creó escuela, bueno, pues, como tantos otros músicos, permaneció en Roma y eso de alguna manera pues, le facilitó que publicara muchas obras y que fuera un músico referente de la primera mitad del siglo XVI. Vamos a escuchar entonces con este final para acabar esta pequeña charla. Bien, siempre las palabras de aquella obra de Clemens non-Papa que vimos. ¿Qué más? Más allá no es posible, todo te pertenece. Muchas gracias.